Todavía recuerdo el ardor de su mano contra mi mejilla. No solo el dolor físico, sino la humillación que siguió. Había quemado el arroz, nada más. Y sin embargo, Miguel actuó como si hubiera cometido alguna grave ofensa. La bofetada resonó en nuestra pequeña sala de estar, justo cuando mis padres entraban por la puerta principal para una visita sorpresa. El rostro de mi madre se congeló a medio sonreír. Mi padre parpadeó, como si no estuviera seguro de lo que acababa de ver. Instintivamente me di la vuelta, tratando de ocultar la marca roja que ya había comenzado a florecer bajo mi piel. Pero lo habían visto. No había duda. Las manos de mi madre se cerraron en puños. La mirada de mi padre cayó al suelo. Luego, como coordinados por algún acuerdo silencioso, ambos se dieron la vuelta y salieron. Sin palabras, sin confrontación, ni siquiera una mirada hacia atrás. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos, dejándome suspendida en una especie de horror silencioso que hizo que mis oídos zumbaran. Miguel se rió desde su sillón reclinable, la botella de cerveza inclinándose perezosamente contra su muslo. «Qué familia tan educada tienes», dijo, riendo como si todo fuera una broma. Me quedé paralizada, sintiéndome más pequeña que nunca. El silencio de mis padres dolía más que la bofetada. Su salida me dejó sola con él, con el eco de su risa y el sabor amargo de la traición. No me habían defendido, no se habían quedado. Todo lo que podía pensar era, si incluso mis propios padres podían dejarme así, ¿qué posibilidades tenía de ser libre alguna vez? Vivíamos en un pequeño piso en Vallecas, un barrio obrero de Madrid. Hacía 5 años que me había casado con Miguel, después de conocerlo en la universidad. Al principio todo parecía perfecto. Él trabajaba como técnico en una empresa de telecomunicaciones. Yo daba clases de literatura en un instituto cercano. Nuestras familias estaban contentas. Teníamos amigos en común. Íbamos de tapas los viernes. La vida normal de una pareja madrileña. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando la empresa de Miguel comenzó a tener problemas y los despidos se volvieron frecuentes. La primera vez que me gritó fue después de una cena con sus compañeros de trabajo. Había bebido demasiado. Y cuando llegamos a casa, me acusó de haber coqueteado con su jefe. Recuerdo haberme reído, incrédula. ¿Con Ramón? ¿El hombre que lleva fotos de sus gatos en la cartera? Mi risa solo empeoró las cosas. Esa noche no me golpeó, pero rompió un jarrón que mi abuela me había regalado. Lo recogí en silencio, mientras él dormía en el sofá. La primera bofetada llegó 3 meses después. Una discusión sobre dinero, sobre facturas sin pagar. Me golpeó y luego lloró, pidiendo perdón, jurando que nunca volvería a suceder. Le creí. Quería creerle. Mi madre siempre decía que el matrimonio requería paciencia, que todos los hombres tenían su genio. Tu padre también tiene sus días, me dijo una vez, pero mi padre nunca había levantado la mano contra ella. De eso estaba segura. Las visitas de mis padres se volvieron menos frecuentes. Yo inventaba excusas para no ir a las comidas familiares de los domingos. Tengo que preparar clases. Miguel está enfermo. Estamos cansados. En realidad estaba avergonzada. De los moretones que intentaba ocultar con maquillaje. De las mentiras que contaba en la sala de profesores sobre mi torpeza. Me golpeé con la puerta del armario. Me caí en la ducha. Historias que ni yo misma creía ya. Mis amigas dejaron de llamar. O quizás fui yo quien dejó de contestar. El mundo se fue haciendo cada vez más pequeño, reduciéndose a las 4 paredes de nuestro piso, al sonido de las llaves en la cerradura que me hacía contener la respiración. ¿Llegaría de buen humor? ¿Habría bebido? Aprendí a leer sus estados de ánimo en la forma en que cerraba la puerta, en el peso de sus pasos por el pasillo. Esa tarde, la del arroz quemado, había sido especialmente cuidadosa. Era su cumpleaños y quería preparar su plato favorito, paella valenciana, como la que hacía su madre. Pero me distraje corrigiendo exámenes, y el arroz se pegó al fondo de la paellera. El olor a quemado llenó la cocina y entré en pánico. Intenté rascarlo, salvarlo, pero era demasiado tarde. Cuando Miguel llegó, el olor seguía ahí, delatándome. «¿Qué has hecho?», preguntó, con esa calma que precedía a la tormenta. Le expliqué, con voz temblorosa, que había sido un accidente, que podíamos pedir algo. ¿En mi cumpleaños? ¿Ni siquiera esto puedes hacer bien? Vi venir el golpe, pero no me moví.
A veces era mejor no resistirse. La resistencia solo lo enfurecía más. Y entonces, como una coincidencia cruel del destino, la puerta se abrió. Mis padres, con una tarta en las manos y sonrisas que se congelaron al instante. Mi madre, Carmen, siempre elegante incluso con su ropa sencilla, y mi padre, Antonio, con su bigote entrecano y sus manos de trabajador. Habían venido a sorprender a Miguel por su cumpleaños. ¡Qué ironía! El tiempo pareció detenerse en esa sala. El reloj de pared, un regalo de bodas, marcaba las 7 de la tarde. En la televisión, el presentador del telediario seguía hablando de crisis económicas y políticos corruptos. Y nosotros, 4 adultos atrapados en un momento que cambiaría todo. Cuando mis padres se fueron, sin decir palabra, sentí que algo se rompía dentro de mí. No sabía entonces que ese silencio no era abandono, sino la calma antes de una tormenta diferente. Una tormenta que, por primera vez, no me destruiría a mí, sino a las cadenas que me mantenían prisionera. Pero en ese momento, mirando la puerta cerrada, solo sentía un vacío inmenso y la certeza de que estaba completamente sola. Después de que se marcharan, fui al baño y me miré en el espejo. Mi mejilla se había tornado de un púrpura violento, con la forma de su mano claramente marcada en mi piel. Intenté calmar mi respiración. Intenté no llorar. Me había dicho antes que esta sería la última vez, pero lo había dicho demasiadas veces como para creerlo ya. Me salpiqué agua fría en la cara. Mis manos temblaban. Todavía podía oír el sonido de otra lata de cerveza abriéndose desde el salón. Me senté en la tapa del inodoro, apretando una toalla contra mi cara, y me pregunté si mis padres llamarían, si volverían, si fingirían que nunca sucedió, como hacen tantas familias. Los minutos se arrastraban como horas, cada uno más pesado que el anterior. Miré el reloj en la pared encima del lavabo. Habían pasado 20 minutos desde que se fueron. Ya había empezado a convencerme de que se habían ido para siempre, que habían elegido el silencio sobre la confrontación. Entonces lo escuché, el sonido de la puerta principal abriéndose, no con fuerza, con calma, deliberadamente. Mi corazón saltó en mi pecho, sin saber si sentir esperanza o miedo. Abrí la puerta del baño solo una rendija y, desde el pasillo, vi sombras extenderse por la entrada. Alguien había vuelto. Esos 20 minutos encerrada en el baño fueron eternos. Recuerdo cada detalle de aquel pequeño espacio. Las baldosas beige con motivos andaluces que habíamos comprado en rebajas. La cortina de ducha con estampado de conchas marinas. El espejo con el marco de plástico astillado en una esquina. Ese baño había sido mi refugio tantas veces. El único lugar donde Miguel rara vez me seguía. Las mujeres y sus cosas, decía con desprecio cuando yo cerraba la puerta. Mientras esperaba, mi mente divagaba entre recuerdos y miedos. Pensé en el día que conocí a Miguel, en la Facultad de Filología de la Complutense. Él estudiaba telecomunicaciones, pero había venido a la presentación de un libro con un amigo. Me sonrió desde el otro lado de la sala y me ofreció un cigarrillo a la salida. Hablamos de Lorca y García Márquez, de política y de sueños. Todavía recuerdo su risa entonces, genuina, sin ese tinte cruel que adquiriría años después. ¿Cuándo cambió todo? ¿Fue gradual o hubo un momento preciso que no supe ver? También pensé en mis padres. Mi padre, Antonio, maestro de escuela jubilado, hombre de pocas palabras pero mirada atenta. Mi madre, Carmen, que trabajó como enfermera hasta que la artritis la obligó a retirarse. Ella, que me había enseñado a ser fuerte, a nunca permitir que nadie me hiciera sentir menos. Eres una Mendoza, me decía, y los Mendoza tenemos la cabeza alta. ¿Qué pensarían ahora, viendo a su hija escondida en un baño, con la marca de una mano en la cara? Pensé en mi hermano David. Hacía años que no nos veíamos. Se había mudado a Valencia después de una fuerte discusión con Miguel durante una Nochebuena. Miguel había hecho un comentario despectivo sobre su trabajo como músico, llamándolo un pasatiempo de vagos. David, siempre protector conmigo desde niños, le respondió que al menos él no necesitaba sentirse superior menospreciando a los demás. La tensión escaló hasta que mi madre intervino, cambiando bruscamente de tema. Después de eso, David venía a Madrid cada vez menos, siempre con excusas de conciertos y compromisos. Hablábamos por teléfono.
pero notaba su recelo cuando mencionaba a Miguel. ¿Estás bien, Lucía?, me preguntaba siempre, con una preocupación que yo fingía no entender. El agua fría había aliviado un poco el dolor en mi mejilla, pero sabía que mañana tendría que inventar otra excusa en el instituto. Quizás diría que me había dado con una estantería, o que había resbalado en la ducha. Mis compañeros ya me miraban con sospecha. El director me había llamado a su despacho un mes atrás, preguntándome directamente si tenía problemas en casa. Lo negué, por supuesto. ¿Qué otra cosa podía hacer? Miguel conocía a varios profesores. Teníamos amigos en común. La vergüenza era demasiado grande. Miré mi teléfono móvil, que había dejado sobre el lavabo. Tenía 3 llamadas perdidas de mi madre. No había oído el timbre con el ruido del agua. Pensé en devolverle la llamada. ¿Pero qué le diría? Habíamos llegado a un acuerdo tácito de no hablar sobre ciertas cosas, como cuando mi tía Pilar dejó a su marido después de 15 años, y nadie mencionó los moretones que había ocultado durante todo ese tiempo. O como cuando mi prima Elena volvió a casa de sus padres con su hijo pequeño, y todos fingimos que su divorcio había sido por diferencias irreconciliables. Mi familia no era muy diferente a tantas otras en el barrio. Problemas que se ocultaban bajo manteles de domingo, sonrisas tensas en fotos familiares, secretos guardados tras puertas cerradas. Los trapos sucios se lavan en casa, decía siempre mi abuela Dolores. Y así lo habíamos hecho, generación tras generación. A través de la rendija de la puerta podía ver parte del salón. Miguel seguía sentado en su sillón, ahora con la 3ª o 4ª cerveza en la mano, viendo un partido de fútbol. El Real Madrid contra el Barcelona, un clásico que normalmente me habría interesado. Mi padre y yo éramos madridistas acérrimos, mi madre y David, culés incondicionales. Nuestras reuniones familiares durante los partidos eran ruidosas y alegres, llenas de bromas y apuestas pequeñas. Otra cosa que había perdido gradualmente, como tantas otras. De repente, el timbre sonó, un sonido agudo que me sobresaltó. Miguel también pareció sorprenderse. Le vi enderezarse en su asiento, confundido. No esperábamos a nadie más, especialmente después del desastre de la paella y la visita interrumpida de mis padres. ¿Quién es?, gritó Miguel desde su asiento, sin molestarse en levantarse. No hubo respuesta, solo otro timbrazo, más largo e insistente. Miguel maldijo por lo bajo, dejó su cerveza en la mesita auxiliar y se levantó. Desde mi escondite, contuve la respiración. No sabía quién podría ser, pero una parte de mí esperaba, deseaba, que fueran mis padres, que hubieran decidido volver, no irse sin más, que no me hubieran abandonado. Miguel caminó pesadamente hacia la puerta. Su camisa blanca, la que se había puesto para celebrar su cumpleaños, tenía ya una mancha amarillenta de cerveza derramada. Su pelo negro, normalmente bien peinado para mantener su imagen de profesional respetable, estaba revuelto. Se tambaleó ligeramente al llegar a la puerta, señal de que las cervezas empezaban a afectarle. Abrió con un movimiento brusco, claramente molesto por la interrupción. Y entonces lo vi. En el umbral, iluminado por la luz del pasillo del edificio, estaba mi padre. Pero no venía solo. Detrás de él, distinguí las siluetas de mi madre y, sorprendentemente, de mi hermano David. Mi corazón dio un vuelco. No habían huido, habían vuelto, y habían traído refuerzos. Solo entonces me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. La solté lentamente, mientras un nuevo sentimiento surgía en mi pecho. No era solo alivio o miedo, era algo más profundo, más primitivo. Era esperanza. Mi padre entró primero en la casa. Todavía llevaba su abrigo puesto, sus zapatos manchados de barro por la acera mojada, pero esta vez sus ojos estaban fijos con determinación. Detrás de él venía mi madre, y luego, inesperadamente, mi hermano David, que no nos había visitado en años. Era más alto ahora, más ancho de hombros, su mandíbula tensa con una determinación sombría. Todos se movieron tranquila pero firmemente hacia la sala de estar. Mi marido levantó la mirada de su sillón, confundido al principio. ¿Ya de vuelta?, dijo, con esa misma sonrisa arrogante que siempre llevaba cuando creía tener el control. Pero mi padre no respondió. Caminó directamente pasando el sillón reclinable y se paró frente a mí. Mi madre me rodeó con sus brazos suavemente, protegiendo mi rostro magullado de la habitación,
¿Y David? David miró a mi marido con una mirada que podría haber quemado el hormigón. «No estoy aquí para hablar», dijo finalmente David. «Estoy aquí para llevarme a mi hermana». No hubo gritos, no hubo violencia, solo el pesado silencio de una familia que finalmente había decidido que ya era suficiente. Mi marido se levantó, pero algo en la postura de mi hermano le hizo dudar. Su confianza se desmoronó por los bordes. «Espera», murmuró retrocediendo. «No necesitamos convertir esto en un gran...». La escena parecía irreal, como si estuviera observando todo desde fuera de mi cuerpo. Mi padre, Antonio, siempre había sido un hombre de pocas palabras. Maestro de escuela primaria durante 40 años en el barrio de Lavapiés, había educado a generaciones de niños con firmeza y cariño. Nunca lo había visto levantar la mano contra nadie. Su autoridad venía de su presencia, de esa mirada tranquila que ahora, por primera vez, veía transformada en algo más duro, más resuelto. Mi madre, Carmen, me abrazaba con fuerza. Podía sentir su corazón latiendo rápidamente contra mi espalda. Sus manos, arrugadas por años de trabajo como enfermera en el Hospital La Paz, temblaban ligeramente, pero su agarre era firme. «Ya está, Lucía, ya está», susurraba en mi oído, como cuando era pequeña y me despertaba de una pesadilla. Pero esta pesadilla había durado 5 años, y David, mi hermano menor, siempre el rebelde de la familia, había abandonado sus estudios de Derecho para dedicarse a la música, formando una banda que tocaba en locales de Valencia y Barcelona. Miguel siempre lo había menospreciado, llamándolo el artista fracasado de la familia. Ahora, sin embargo, David imponía respeto. No era solo su altura o su constitución física lo que intimidaba a Miguel. Era algo más profundo, la determinación absoluta en sus ojos, la certeza de sus movimientos. «¿Qué significa esto?», preguntó Miguel, intentando recuperar algo de su autoridad habitual. Su voz sonaba menos segura de lo normal, con un ligero temblor que solo yo, acostumbrada a cada matiz de sus estados de ánimo, podía detectar. «Es mi cumpleaños, por el amor de Dios. Han venido a celebrarlo, ¿no? Siéntense, tenemos cerveza en la nevera». Nadie se movió. El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido distante del frigorífico, el goteo de un grifo mal cerrado en la cocina, todos esos sonidos familiares de nuestro piso, que ahora parecía un lugar extraño, ajeno. «Lucía viene con nosotros», dijo mi padre finalmente. Su voz, grave y pausada como siempre, tenía un tono que nunca le había escuchado. No era ira exactamente, era determinación. La misma voz que usaba cuando contaba cómo, de joven, había participado en las manifestaciones estudiantiles contra Franco, arriesgándose a ser detenido. Ahora, sin discusiones, Miguel me miró, buscando mi complicidad como tantas otras veces. Esa mirada que decía: «Sabes cómo son las cosas entre nosotros. Esto es un malentendido. Arreglémoslo cuando se vayan». Pero esta vez sostuve su mirada sin bajar los ojos. La mano de mi madre en mi hombro me daba una fuerza que creía haber perdido hace mucho tiempo. «No puedes llevártela», dijo Miguel, dirigiéndose a mi padre pero sin atreverse a enfrentar completamente su mirada. «Es mi esposa. Tenemos una vida juntos. Esto ha sido un malentendido. Estábamos discutiendo y las cosas se salieron un poco de control, pero...» «¿Un poco de control?», interrumpió David, dando un paso adelante. Su voz era baja, controlada, pero vibraba con una intensidad que llenaba la habitación. «¿Llamas a golpear a mi hermana salirse un poco de control? ¿Cuántas veces ha sucedido esto, Miguel? ¿Cuántas marcas ha tenido que ocultar? ¿Cuántas excusas ha tenido que inventar?» No sabía cómo David lo sabía. Quizás había sido obvio para todos menos para mí. Quizás mis padres habían sospechado durante años, pero no habían sabido cómo intervenir. O quizás, como tantas familias, habían preferido no ver lo que estaba justo delante de ellos. Hasta hoy. «David, por favor», intervino mi madre con voz suave pero firme. «No estamos aquí para eso. Estamos aquí por Lucía». Miguel parecía cada vez más nervioso. Sus ojos iban de uno a otro, buscando una grieta, una debilidad que explotar. Había visto esa mirada antes, cuando negociaba con clientes difíciles en su trabajo. Siempre encontraba el punto débil, la inseguridad que podía usar a su favor.
pero esta vez se enfrentaba a un muro sólido e impenetrable. «Lucía», dijo finalmente, dirigiéndose directamente a mí, «diles que quieres quedarte. Diles que esto ha sido un malentendido. Sabes que te quiero. Sabes que esto no volverá a suceder». Sentí todas las miradas sobre mí. Durante años había creído que no tenía elección, que estaba atrapada en un matrimonio que se había convertido en una prisión, que nadie me creería, que nadie me ayudaría, que estaba sola. Pero aquí estaban, mi padre, mi madre, mi hermano, mi familia. Habían venido por mí. «Me voy, Miguel», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Se acabó. La expresión de Miguel cambió instantáneamente. La máscara de arrepentimiento y confusión dio paso a algo más oscuro, más familiar para mí. Ira, la ira que tantas veces había desembocado en golpes, en gritos, en objetos rotos. «No puedes irte», dijo, su voz ahora un gruñido bajo. «Eres mi esposa. No puedes simplemente...». «Puede y lo hará», interrumpió mi padre. «Y si intentas impedirlo, tendrás que pasar por encima de mí y de David, y luego tendrás que explicarle a la policía por qué tu esposa tiene la marca de tu mano en la cara». La mención de la policía pareció afectar a Miguel más que cualquier otra cosa. Su carrera, su reputación, siempre habían sido importantes para él. La imagen del profesional respetable, del marido perfecto. Todo eso podría desmoronarse con una denuncia por violencia doméstica. «Ve a buscar tus cosas, Lucía», dijo mi madre suavemente. «Solo lo esencial. El resto podemos recogerlo otro día». Con piernas temblorosas, me dirigí hacia nuestro dormitorio. La habitación que habíamos compartido durante 5 años me pareció de repente ajena, como si perteneciera a otra persona, a otra vida. Abrí el armario y tomé una pequeña maleta que usábamos para viajes cortos. Metí algo de ropa, mi neceser, mi ordenador portátil con mis materiales de clase, algunas fotos. No miré los marcos con nuestras fotos de boda en la mesita de noche. Esa Lucía sonriente, vestida de blanco, me parecía ahora una extraña. Cuando volví a la sala, la tensión seguía siendo palpable. Miguel estaba de pie, alejado de mi familia, como un animal acorralado que evalúa sus opciones. David había tomado mi maleta y se dirigía ya hacia la puerta. Mi madre me esperaba con mi abrigo. Mi padre se mantenía entre Miguel y nosotros, una barrera silenciosa pero efectiva. «Esto no ha terminado», dijo Miguel cuando pasé junto a él. No era una amenaza explícita, sino una promesa velada, el tipo que había aprendido a temer. «Sí, Miguel», respondí, mirándole directamente a los ojos. «Sí ha terminado». Nunca terminó esa frase. Sus rodillas se doblaron y colapsó en el suelo frente a nosotros, sollozando incontrolablemente. Al principio no entendí. Siempre había sido tan compuesto en su crueldad, siempre seguro de su dominio. Pero ahora parecía un niño, uno que de repente se dio cuenta de que estaba verdaderamente solo. Extendió ambas manos hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento, ¿vale? Por favor, no te vayas». No sentí nada, ni lástima, ni rabia, solo una calma hueca, como el silencio final antes de la tormenta. Mi madre estaba detrás de mí, sosteniendo mis hombros. David se acercó a mí, bloqueando sutilmente el camino de Miguel. Mi padre no había dicho una palabra, pero podía sentir la furia hirviendo bajo su silencio. Miguel seguía suplicando: «Cambiaré, lo juro por Dios». Solo fue esta vez. No estaba pensando, pero yo sí había pensado. Había pensado cada noche, cada moretón, cada disculpa que llegaba demasiado tarde. Había contado las veces. Una vez se convierte en un patrón se convierte en una prisión. Y hoy, finalmente, la puerta se había abierto. Verlo así, derrumbado en el suelo de nuestro salón, era algo que jamás había imaginado. Miguel, el hombre que imponía su voluntad con una mirada, que controlaba cada aspecto de nuestra vida juntos, ahora reducido a un bulto tembloroso a mis pies. Era como si toda la fachada que había construido durante años, el profesional respetable, el marido atento, el hombre fuerte, se hubiera desmoronado de golpe, revelando lo que siempre había estado debajo: inseguridad, miedo, debilidad.
Por favor, Lucía, continuó, con la voz entrecortada por los sollozos. Te necesito. No puedo vivir sin ti. Esas palabras, que en otro tiempo me habrían conmovido, ahora sonaban huecas. ¿Cuántas veces había escuchado esa misma frase, seguida días después por otro estallido de ira? ¿Cuántas promesas rotas? ¿Cuántos nunca más habían quedado en el aire de esta misma habitación? Mi padre finalmente habló, su voz controlada pero con un filo que jamás le había escuchado. Levántate, Miguel. Ten algo de dignidad, al menos. Miguel levantó la vista, con los ojos enrojecidos y la cara húmeda por las lágrimas. Por un momento, pareció que iba a responder con ira, pero algo en la expresión de mi padre lo detuvo. Lentamente, torpemente, se puso de pie, tambaleándose ligeramente, apoyándose en el sofá para mantener el equilibrio. Esto es un malentendido, dijo, pasándose la mano por la cara para secarse las lágrimas. Hemos tenido una discusión, como cualquier matrimonio, pero nos queremos. Tenemos una vida juntos. No pueden simplemente venir aquí y llevársela. Mi madre, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Carmen, que siempre había sido la mediadora en los conflictos familiares, la que buscaba la paz a toda costa, ahora tenía una expresión que nunca le había visto. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban fríos como el acero. ¿Malentendido? Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de ira contenida. ¿Llamas malentendido a esto? Señaló mi mejilla, donde la marca de su mano seguía visible. ¿Sabes cuántas mujeres he visto en el hospital con malentendidos como este? ¿Sabes cuántas acabaron muertas por malentendidos? Miguel palideció. Nunca había visto este lado de mi madre, y era evidente que lo había descolocado. Intentó cambiar de estrategia. Carmen, por favor, sabe que quiero a Lucía más que a nada en el mundo. He estado bajo mucha presión últimamente, con los problemas en el trabajo, las facturas. Cometí un error, un terrible error. Pero todos cometemos errores, ¿no? Ustedes me conocen desde hace años. Saben que no soy ese tipo de hombre. Mi hermano David soltó una risa seca, sin humor. ¿Qué tipo de hombre, Miguel? ¿El tipo que golpea a su mujer cuando nadie mira? ¿O el tipo que llora y suplica cuando lo descubren? Miguel se volvió hacia él, con un destello de la antigua ira cruzando su rostro. Tú no te metas en esto. Es entre Lucía y yo. Te equivocas, intervino mi padre. Esto dejó de ser solo entre vosotros dos en el momento en que levantaste la mano contra mi hija. La tensión en la habitación era palpable. Por un momento, temí que Miguel volviera a su habitual estallido de ira, que se abalanzara sobre David o mi padre. Pero algo había cambiado. El equilibrio de poder se había alterado. Ya no estaba solo conmigo, donde su fuerza física y su dominio psicológico le daban ventaja. Ahora estaba superado en número, enfrentado a una familia unida que, por primera vez, había decidido actuar. Lucía, dijo Miguel, volviéndose hacia mí con lo que parecía una última estrategia desesperada. Piensa en todo lo que tenemos. Nuestro hogar, nuestros planes. Íbamos a tener hijos, ¿recuerdas? Una familia. No puedes simplemente tirar todo eso por la borda por un error. La mención de los hijos me provocó un escalofrío. Era cierto que habíamos hablado de tener familia, pero últimamente la idea me aterrorizaba. ¿Qué clase de padre sería Miguel? ¿Qué pasaría si se enfadaba con un niño como se enfadaba conmigo? La sola idea me revolvía el estómago. No hay nada que pensar, Miguel, respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. No voy a volver. No esta vez. Su expresión cambió de nuevo, pasando de la súplica a algo más cercano al pánico. No puedes dejarme, dijo, su voz ahora más aguda. No puedes. Te necesito. No soy nada sin ti. Y entonces sucedió algo inesperado. Miguel cayó de rodillas nuevamente, pero esta vez no para suplicar. Comenzó a llorar de una manera que nunca había visto, con sollozos profundos que parecían venir de algún lugar roto dentro de él. No eran lágrimas manipuladoras ni un intento de generar lástima. Era como si algo se hubiera quebrado finalmente, alguna represa interna que había contenido quién sabe qué tormentas. Lo siento, repetía entre sollozos. Lo siento tanto. No sé qué me pasa. No sé por qué hago estas cosas. Mi padre, él también. Yo no quería ser así. Por primera vez.
vi un atisbo del niño que Miguel debió haber sido una vez. Un niño que quizás había crecido en un hogar como el que ahora había creado para mí. La violencia engendra violencia, dicen. Los ciclos se repiten si nadie los rompe. Mi padre se acercó a él y, para mi sorpresa, puso una mano sobre su hombro. No era un gesto de perdón o reconciliación, sino algo más complejo, una especie de reconocimiento. «Necesitas ayuda, Miguel», dijo mi padre con voz grave. «Ayuda profesional. Esto no es algo que puedas arreglar con promesas o buenas intenciones». Miguel levantó la mirada, con los ojos hinchados y rojos. «¿Y Lucía? ¿Volverá si consigo ayuda?» Mi padre me miró, dejándome espacio para responder, y en ese momento supe con claridad lo que tenía que decir. «No, Miguel, no volveré, pero espero que busques esa ayuda de todos modos, por ti, para romper ese ciclo». Algo en mis palabras pareció calar en él. Se quedó quieto un momento, como asimilando la realidad de la situación, y luego, lentamente, asintió. «Entiendo», dijo finalmente, con una voz que apenas reconocí. «Lo siento, de verdad lo siento». Mientras David tomaba mi maleta y nos preparábamos para salir, Miguel permaneció de rodillas en el suelo de nuestro salón. El hombre que había dominado mi vida durante 5 años, que había convertido nuestro hogar en una prisión de miedo, ahora parecía pequeño y perdido. Al salir, miré por última vez el apartamento que había sido mi hogar y mi cárcel, las paredes que habían sido testigos de tantas lágrimas, de tantos gritos sofocados, de tantas reconciliaciones falsas, y mientras cerraba la puerta, sentí como si también cerrara un capítulo de mi vida, uno que nunca debería haberse escrito, pero que, por doloroso que fuera, me había enseñado algo sobre mi propia fuerza. Nos fuimos sin llevar nada más. Mi padre abrió el maletero de su coche. Mi madre puso su mano en mi espalda mientras subía. David se quedó atrás unos minutos más, el tiempo suficiente para decir algo que no escuché, pero vi la finalidad en su postura. Cuando se sentó en el asiento del conductor, no miró atrás. El viaje fue silencioso. Nadie hizo preguntas. Nadie intentó hacerme hablar. Observé la ciudad difuminarse a través de la ventana, preguntándome cómo se sentiría el día siguiente. No tenía ropa, ni teléfono, ni plan. Pero tenía una libertad que no había sentido en años. Me apoyé contra la ventana y exhalé, como si el aliento hubiera estado atrapado dentro de mí durante demasiado tiempo. Esa noche, dormí en mi habitación de la infancia. Mi madre dejó un vaso de agua en la mesita de noche y apagó la luz sin decir palabra. Mi padre se sentó fuera de mi puerta durante horas, solo por si acaso. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo. Las calles de Madrid pasaban borrosas a través de la ventanilla del coche de mi padre. El Paseo de la Castellana, Gran Vía, Princesa, rutas que había recorrido 1000 veces pero que ahora parecían diferentes, como si las estuviera viendo por primera vez. O quizás era yo quien había cambiado. La ciudad seguía igual, los mismos edificios, los mismos semáforos, las mismas personas apuradas, pero mis ojos eran otros. David conducía en silencio, con la mandíbula tensa y la mirada fija en la carretera. De vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban en el espejo retrovisor y me dedicaba una sonrisa breve, cargada de significado. Mi madre, sentada a mi lado en el asiento trasero, sostenía mi mano entre las suyas. No hablaba, pero sentía su pulgar acariciando suavemente mi palma, como hacía cuando era niña y tenía miedo. Mi padre, en el asiento del copiloto, miraba por la ventana con expresión distante. Me pregunté qué estaría pensando, qué emociones ocultaría tras ese rostro impasible. Dejamos atrás el centro y nos adentramos en los barrios periféricos, hacia la casa de mis padres en Carabanchel, el piso donde crecí, donde había sido feliz sin saberlo. 5 años atrás, cuando anuncié mi compromiso con Miguel, mis padres habían organizado una pequeña celebración en ese mismo piso. Recordaba la mesa del comedor llena de tapas, el cava barato burbujeando en copas desparejadas, la tarta de Santiago que mi madre había preparado siguiendo la receta de mi abuela gallega. A tu abuelo le habría gustado conocerlo, me había dicho entonces. Ahora me preguntaba qué habría pensado realmente mi abuelo Tomás de Miguel. Mi abuelo, minero asturiano que había participado en las huelgas contra Franco, que había enseñado a sus hijos que un hombre de verdad
Nunca levantaba la mano contra nadie más débil. A medida que nos alejábamos del centro, las calles se estrechaban. Los edificios se volvían más modestos, más familiares. Carabanchel no era un barrio elegante, pero tenía carácter, autenticidad. Reconocí la panadería de Paco, donde comprábamos churros los domingos, el kiosco de Manolo, donde mi padre compraba el periódico cada mañana, el parque donde había dado mi primer beso a los 15 años, lugares que formaban parte de mi historia, de quién era realmente, antes de que Miguel comenzara a borrarme, a transformarme en lo que él quería que fuera. Cuando llegamos al edificio, un bloque de pisos de los años 70 con la fachada recién pintada, sentí una oleada de emoción que no pude contener. Las lágrimas que había estado reprimiendo durante todo el trayecto empezaron a caer silenciosamente. No eran lágrimas de tristeza ni de miedo, eran de alivio, de reconocimiento, de haber llegado, por fin, a un lugar seguro. «Ya estamos en casa, Lucía», dijo mi madre, rompiendo finalmente el silencio. Su voz sonaba ronca, como si también hubiera estado conteniendo el llanto. Me apretó la mano una vez más antes de soltarla para abrir la puerta del coche. Subimos los 4 pisos a pie, como siempre. El ascensor nunca había funcionado bien, y mi padre se negaba a usarlo incluso cuando sí lo hacía. «Para eso tenemos piernas», decía siempre. En el rellano del tercero me detuve un momento, sin aliento. No era solo el cansancio físico, era el peso de todo lo que había sucedido ese día, de la decisión que había tomado, de la vida que había dejado atrás. Mi madre abrió la puerta del piso, y el familiar olor a jazmín y libros viejos me envolvió como un abrazo. Todo estaba igual que en mi último recuerdo. Los mismos muebles gastados pero bien cuidados, las mismas fotografías en la pared, los mismos libros apilados en cada rincón. Mi padre, profesor de literatura, nunca había sido capaz de resistirse a una librería de segunda mano. El apartamento era pequeño, apenas unos 70 metros cuadrados, pero había sido suficiente para una familia de 4. Ahora, con David viviendo en Valencia, mis padres habían convertido su antigua habitación en un pequeño estudio donde mi padre escribía artículos para revistas literarias y mi madre pintaba acuarelas los fines de semana. «Tu habitación está igual», dijo mi padre, hablando por primera vez desde que salimos del piso de Miguel. «Tu madre no me dejó convertirla en biblioteca, aunque lo intenté». Intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Mi habitación, un espacio que había sido mío, solo mío, antes de compartir cada centímetro de mi vida con Miguel. Caminé por el pasillo estrecho, pasando por delante del baño compartido con su vieja bañera con patas, y me detuve frente a la puerta blanca con la pegatina descolorida de Mafalda que había puesto a los 12 años. La abrí lentamente, casi con reverencia. Efectivamente, todo estaba como lo había dejado. La cama individual con la colcha azul, el escritorio junto a la ventana, la estantería llena de libros ordenados meticulosamente por autor. En las paredes, los pósters de mis bandas favoritas, Mecano, Radio Futura, Los Planetas, y algunas fotografías en blanco y negro que había tomado durante mi etapa de aficionada a la fotografía. Incluso estaba allí mi viejo peluche, un conejo gris llamado Ernesto, sentado en la almohada como si me hubiera estado esperando todos estos años. Me senté en la cama, sintiendo el colchón hundirse bajo mi peso. Una sensación familiar, reconfortante. David se apoyó en el marco de la puerta, observándome con una mezcla de preocupación y alivio. Mi madre entró y se sentó a mi lado, pasando suavemente su mano por mi pelo. «Debes estar agotada», dijo. «¿Quieres comer algo? Puedo prepararte un sándwich o calentar algo de la sopa que hice ayer». Negué con la cabeza. No tenía hambre. Solo quería estar ahí, en ese espacio seguro, absorbiendo la sensación de estar protegida, de no tener que calcular cada palabra, cada gesto, para evitar una explosión de ira. «Solo quiero dormir, mamá», respondí. «Ha sido un día muy largo». Mi madre asintió y se levantó. «Te dejaré un pijama limpio y una toalla. El baño está libre cuando quieras usarlo». Cuando todos salieron, me quedé sola en la habitación de mi infancia y adolescencia. Me quité los zapatos y me recosté en la cama, mirando al techo donde aún brillaban débilmente las estrellas fosforescentes que mi padre había pegado cuando tenía 8 años. Solía contarme las constelaciones antes de dormir, inventando historias sobre dioses y héroes que viajaban por el firmamento.
No sé cuánto tiempo pasé así, perdida en recuerdos, dejando que mi mente vagara sin rumbo fijo. En algún momento, escuché voces bajas desde el salón. Mis padres y David, hablando en susurros para no molestarme. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era grave, preocupado. Estaban planificando qué hacer, cómo ayudarme, cómo protegerme. Una conversación que quizás deberían haber tenido años atrás, pero que ahora, al menos, estaban teniendo. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo, viendo la marca en mi mejilla que comenzaba a adquirir un tono violáceo. Me lavé la cara con agua fría, dejando que corriera sobre mi piel como una caricia. Me quité la ropa, dejándola caer al suelo en un montón desordenado, y me puse el pijama de algodón que mi madre había dejado doblado sobre el radiador. Olía a suavizante de lavanda, el mismo que había usado toda mi vida. Volví a mi habitación y me metí bajo las sábanas. Afuera, la noche había caído sobre Madrid. Por la ventana podía ver las luces de los otros edificios, las siluetas de vidas que continuaban ajenas a la mía. Me pregunté cuántas historias como la mía se estarían desarrollando tras esas ventanas iluminadas. ¿Cuántas mujeres estarían en este momento atrapadas en relaciones que las destruían lentamente? ¿Cuántas habrían encontrado el valor para marcharse? ¿Cuántas seguirían esperando un rescate que quizás nunca llegaría? El cansancio me golpeó de repente, como una ola. Sentí mis párpados pesados, mi cuerpo hundiéndose en el colchón. Antes de dormirme, escuché unos pasos suaves en el pasillo y luego el crujido de una silla. A través de la puerta entreabierta, vi la silueta de mi padre sentándose afuera, montando guardia como había prometido, vigilando mi sueño, protegiéndome incluso de fantasmas que no podían alcanzarme ya. «Buenas noches, papá», susurré, aunque no estaba segura de que pudiera oírme. «Buenas noches, mi niña», respondió él, su voz un murmullo tranquilizador en la oscuridad. «Descansa. Estás en casa. Han pasado 8 meses. Tengo un nuevo apartamento ahora, pequeño pero mío. Voy a trabajar todos los días a la biblioteca del centro, y por las tardes camino sola por el parque y respiro el aire como alguien que acaba de aprender cómo hacerlo. Mi mejilla sanó hace semanas, pero a veces todavía la veo en el espejo. Un fantasma de un moretón, una sombra de quien solía ser. He comenzado a escribir de nuevo. Diarios al principio, luego ensayos, y después un artículo sobre el silencio doméstico que se publicó en una pequeña revista. Usé un seudónimo, pero cuando mi madre lo leyó, lloró. Dijo que no había sabido qué decir aquel día, cuando vieron por primera vez la marca en mi rostro. Pero el silencio, dijo, no era lo mismo que la indiferencia. Ese día, su silencio fue solo una pausa antes de una decisión que me salvó. Todavía veo el nombre de mi exmarido a veces, en redes sociales, en correo que olvidé reenviar. Ya no siento odio, solo distancia. Y paz, el tipo de paz que solo llega después de haberte elegido a ti misma. Mi pequeño apartamento está en Malasaña, un barrio céntrico de Madrid lleno de vida y color. Es un 5º piso sin ascensor, pero no me importa subir las escaleras cada día. Cada escalón me recuerda que soy fuerte, que puedo hacer cosas por mí misma. El piso tiene solo una habitación, una cocina minúscula y un baño con una ducha donde apenas cabe una persona, pero las ventanas son grandes y dejan entrar la luz durante todo el día. Las paredes las pinté yo misma, de un color amarillo suave que me recuerda al sol de la mañana. Fue lo primero que hice cuando me mudé, eliminar el blanco estéril que me recordaba demasiado al apartamento que compartía con Miguel. Encontré trabajo en la Biblioteca Pública de Madrid, cerca de la Plaza de Colón. No es un trabajo prestigioso ni bien pagado, pero me permite estar rodeada de libros todo el día, y hay algo reconfortante en el silencio de las salas de lectura, en el ritual de ordenar volúmenes en sus estanterías, en ayudar a personas a encontrar exactamente lo que buscan. Es un tipo de orden y control completamente diferente al que experimenté con Miguel. Aquí, el orden existe para servir, para facilitar, no para restringir o dominar. Mis compañeros de trabajo son amables, aunque no saben mucho sobre mi pasado. Javier, el director de la biblioteca, un hombre mayor con gafas de montura gruesa y una pasión por la poesía medieval, me contrató a pesar de mi largo periodo sin trabajar. Los libros no juzgan,
me dijo durante la entrevista. Y nosotros tampoco. No sé si sospecha algo sobre mi historia, pero me trata con un respeto tranquilo que aprecio profundamente. Ana, una bibliotecaria de mi edad con quien comparto turno los martes y jueves, se ha convertido en algo parecido a una amiga. Me invitó a unirme a su club de lectura, que se reúne una vez al mes en una cafetería cercana. Al principio me resistí, temerosa de los grupos sociales, de tener que explicar mi situación, de las preguntas inevitables sobre mi vida personal, pero finalmente accedí, y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Discutir ideas, personajes y tramas con otras personas me ha ayudado a reconectar con mi voz, a recordar que tengo opiniones válidas, que mi mente es mía. Mis padres vienen a visitarme cada domingo. Traen comida casera, siempre demasiada para una persona, y se sientan en mi pequeño sofá mientras les cuento sobre mi semana. No hablamos mucho sobre Miguel o sobre aquella noche, pero a veces, cuando algo me recuerda a esa época, puedo mencionarlo sin que se forme un nudo en mi garganta. Es un progreso. Mi padre trae libros de su colección personal que cree que disfrutaré, y mi madre deja pequeños detalles cada vez. Una planta, un cojín bordado, una taza especial para mi té de la mañana. Están reconstruyendo mi hogar conmigo, pieza a pieza. David viene cuando puede. Su banda está teniendo éxito en Valencia y cada vez tiene más conciertos, pero me llama varias veces a la semana. Nunca me dijo qué le habló a Miguel después de que nos fuéramos, y yo nunca se lo he preguntado. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Lo que sí sé es que fue él quien recogió el resto de mis pertenencias del apartamento unas semanas después, acompañado por 2 amigos suyos. Miguel no estaba allí. Según los vecinos, apenas pasaba tiempo en el piso desde aquella noche. La terapia ha sido fundamental en estos meses. Al principio me resistí, convencida de que podía manejar la situación por mí misma. No estoy loca. Le dije a mi madre cuando sugirió que viera a alguien. No es para locos, respondió ella con suavidad. Es para personas que han vivido cosas que nadie debería vivir. La doctora Martínez, una mujer de unos 50 años con ojos amables y voz pausada, me ha ayudado a entender patrones que ni siquiera sabía que existían. Cómo la relación con Miguel no comenzó con golpes, sino con pequeños controles, con críticas sutiles, con aislamiento gradual. Cómo fui adaptándome lentamente, como una rana en agua que se calienta poco a poco hasta hervir. También me ha ayudado a entender que no fue mi culpa, que no hay nada que pudiera haber hecho diferente, nada que justifique el abuso, que merezco una vida sin miedo, sin tener que caminar de puntillas alrededor de los estados de ánimo de otra persona, que el amor real no duele, no controla, no destruye. El proceso legal ha sido más complicado. Presenté una denuncia, animada por mi familia y mi terapeuta. Miguel contrató a un buen abogado, negó las acusaciones más graves, minimizó el resto. Un incidente aislado en un momento de estrés extremo, lo llamó su defensa. Hubo momentos en los que dudé, en los que la vergüenza y el miedo me hicieron considerar retirar la denuncia, pero seguí adelante, no tanto por venganza, sino por justicia, por mí misma y por otras mujeres que quizás estén donde yo estuve. El juicio terminó con una orden de alejamiento y una sentencia menor que muchos consideraron insuficiente, pero para mí, lo importante no era el castigo, sino el reconocimiento público de lo que había sucedido, romper el silencio, hacer visible lo invisible, ponerle nombre a lo que durante tanto tiempo había permanecido innombrado. Hace un mes, empecé a asistir a un grupo de apoyo para mujeres que han sobrevivido a la violencia doméstica. Nos reunimos en un centro comunitario de Lavapiés, cada jueves por la tarde. Al principio me costaba hablar, escuchaba más que participaba, pero poco a poco he empezado a compartir mi historia, y cada vez que lo hago, cada vez que pongo en palabras lo que viví, siento que recupero un poco más de mi poder. Las mujeres del grupo son de edades y procedencias diversas. Está Fátima, marroquí de 60 años que soportó 4 décadas de maltrato antes de escapar con la ayuda de su hijo menor. Carmen, de 30, madre soltera de 2 niños pequeños, cuyo novio la envió al hospital 3 veces antes de que encontrara la fuerza para dejarlo. Raquel, apenas 24, estudiante de medicina cuyo prometido comenzó a golpearla 2 semanas después de la pedida de mano.
historias diferentes pero dolorosamente similares. Y sin embargo, todas estamos aquí, sobrevivientes, reconstruyendo nuestras vidas pieza a pieza. He empezado a pensar en el futuro de nuevo. Estoy considerando volver a la universidad, quizás para terminar el máster en literatura que abandoné cuando me casé con Miguel. O tal vez estudiar biblioteconomía, formalizar el conocimiento que estoy adquiriendo en mi trabajo actual. El próximo mes, iré con Ana y otras compañeras del club de lectura a un festival literario en Barcelona. Será mi primer viaje sola desde que dejé a Miguel. La idea me produce algo de ansiedad, pero también emoción. Ayer, mientras caminaba por el Retiro, me detuve frente al lago y observé mi reflejo en el agua. Vi a una mujer que ha sobrevivido, que ha aprendido, que está creciendo. Vi las líneas de preocupación que se han formado prematuramente en mi frente, pero también vi la determinación en mis ojos, una fuerza que no sabía que poseía hasta que la necesité. A veces pienso en Miguel. Me pregunto si habrá buscado ayuda, si habrá cambiado, no por mí, sino por él mismo y por cualquier otra mujer que pueda entrar en su vida. Lo vi una vez, desde lejos, en la Gran Vía. Estaba de espaldas, pero reconocí su forma de caminar, la inclinación de sus hombros. No sentí el pánico que esperaba, solo una especie de tristeza distante, por lo que fue, por lo que podría haber sido, por todo el dolor innecesario. La vida que estoy reconstruyendo no es perfecta. Hay días buenos y días malos, momentos en que la confianza que estoy cultivando se tambalea, en que el miedo regresa como una sombra fría, pesadillas que me despiertan sudando, recordando cosas que preferiría olvidar. Pero incluso en los días malos, hay una diferencia fundamental. Ahora sé que pasarán, que la oscuridad no es permanente, que tengo la fuerza para atravesarla y encontrar la luz al otro lado. Esta mañana, mientras preparaba mi café, sonó mi teléfono. Era un mensaje de la revista donde publiqué mi primer artículo. Quieren que escriba otro, esta vez sobre la reconstrucción después del abuso, sobre cómo se aprende a confiar de nuevo, a amar de nuevo, a vivir sin miedo. No sé si tengo todas las respuestas, pero tengo mi historia. Y tal vez, solo tal vez, mi historia pueda ayudar a otra mujer a encontrar su camino hacia la libertad. Porque eso es lo que he aprendido en estos 8 meses, que la libertad no es solo la ausencia de cadenas. Es la presencia de posibilidades. Es despertar cada mañana y decidir por mí misma cómo será mi día. Es caminar por la calle sin encogerme cuando un hombre levanta la voz. Es usar la ropa que quiero, ver a las personas que elijo, expresar opiniones sin temor a represalias. Es reconocer que merezco respeto, amabilidad y amor genuino. Es, en definitiva, haberme elegido a mí misma. Y aunque el camino no ha sido fácil, y seguramente seguirá teniendo obstáculos, no me arrepiento ni por un momento de haber dado ese primer paso hacia la puerta aquella noche, porque al otro lado, a pesar del miedo y la incertidumbre, estaba esperándome esta nueva vida, una vida que, con todas sus imperfecciones, es auténticamente mía.